Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante para conocer en todo lo que es el ámbito médico, y es la parálisis del nervio facial. Ya tenemos un video explicando el recorrido del nervio facial y bueno, este sería un video complementario a dicho video anterior. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es una introducción rápida a lo que es el nervio facial. Como les digo, ya tenemos un video explicando el recorrido del nervio facial, sus ramas y demás situaciones, que está en 3D. Espero que lo alcancen a ver y para entenderle mejor a por qué es que la fisiopatología del nervio entra dentro de este tipo de contextos, ¿no? Primero que nada vamos a entender que el nervio facial, como su nombre lo indica, es el séptimo par craneal y se encarga justamente del control facial. Estos son los músculos de la expresión, principalmente serían los músculos que nos dan estas caras que podemos realizar, ya sea sonreír o arrugar la frente, arrugar la nariz, inflar las mejillas, ¿no? Todo ese tipo de movimientos que tenemos alrededor de todo lo que es el rostro es controlado por el nervio facial. Deriva del segundo arco faríngeo, o sea, el origen embriológico es el segundo arco faríngeo, y por eso es que inerva a los músculos del segundo arco faríngeo, que son estos músculos de la expresión facial. Y en muchos tramos se combina con el nervio trigémino porque el trigémino es sensitivo, y de hecho el facial es un nervio mixto, ¿no? Principalmente, es decir, es tanto sensitivo como motor. El nervio facial tiene distintas ramas, de hecho aquí se alcanza a observar cómo es el núcleo del nervio, cómo hace sus distintos tramos, tiene 4 tramos, pasando por todo lo que es el oído interno, saliendo por el oído externo y deslizándose por lo que es la zona del hueso temporal, hasta llegar a la glándula parótida. Esto lo explico mejor en el video anterior, ¿no? Pero tiene sus distintas ramas y estas ramitas van a dar distintos tipos de inervación. Por ejemplo, dando un control hacia las glándulas. Una parte muy importante es hacia la glándula lagrimal, es decir, por eso es que los pacientitos que tienen un problema de parálisis facial, es muy común que tengan problemas de resequedad, ya que la glándula lagrimal del lado afectado no se ve estimulada por lo que es el nervio, ¿no? Y por ese tipo de situaciones es que se empieza a dañar. La glándula submandibular y glándula sublingual, que al final de cuentas son glándulas salivales, también están presentes en este tipo o están dentro de la inervación del nervio facial. Y por ello es que la afectación hacia la salivación de nuestro paciente se ve afectada en ese problema. Otras funciones que tiene el nervio facial son hacia la cuerda del tímpano, que ayuda justamente a las sensaciones dentro del conducto auditivo, las sensaciones de la lengua, sobre todo los 2/3 anteriores, es decir, los sabores de la lengua son percibidos también gracias al nervio facial, y ya un ramo hacia lo que es el vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? En esta zona inferior del rostro, de la cara. Ahora, como tal, esta imagen me gustó muchísimo, una, por la calidad de imagen que tiene, y dos, por la gran rama o la gran anatomía que nos presenta de las ramas, ¿no? Esta sería toda la rama la primera rama que inerva toda la zona frontal, la rama cigomática, la rama bucal, maxilar y la rama cervical, ¿no? Que pues básicamente van a ser estas 5 ramas principales, y aquí se alcanza a observar como de la zona de la glándula parótida, que está en esta posición, está la derivación o la división de lo que es el nervio facial, y como este nervio facial está en todo lo que son los músculos de la expresión facial. Por ejemplo, aquí se ve el orbicular de la boca, el orbicular de los ojos, lo que es el músculo risorio, incluso parte del músculo macetero, todo lo que es el depresor de los labios, etcétera, ¿no? Todos estos músculos que nos ayudan a hacer los distintos patrones de movimiento que tenemos en la cara, como lo es el sonreír, arrugar la nariz, arrugar parte de lo que inflar, por ejemplo, la boca, o sea, este tipo de situaciones que son controladas por el músculo, por los músculos, perdón, y a su vez por el nervio facial. ¿Cuál es la fisiopatología de la parálisis? Aquí vamos a hablar un poquito de la parálisis de Bell. ¿Por qué? Porque la parálisis de Bell constituye hasta el 70% de todas las parálisis. Y el problema principal con la parálisis de Bell es que es idiopática. En medicina, cuando referimos que algo es idiopático, quiere decir que no sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Y se cree, o la teoría es que es por los siguientes puntos. 1. El nervio
Aquí no se alcanza a observar, pero bueno, hay un hueso que se llama temporal y tiene una zona que es la mastoides y la apófisis estiloides. Entre ambas hay un agujero, que es el agujero estilomastoideo por donde el nervio sale. Este lugar por donde el nervio sale tiene la capacidad o tiene la particularidad, mejor dicho, de que se llega a comprimir si hay una neoplasia, si hay una inflamación, si hay cualquier problema, ¿no?, que puede llegar a presentar que el nervio se apriete, pues va a haber una compresión y por lo tanto va a hacer que los impulsos nerviosos, es decir, la electricidad que viaja por el nervio, no se lleve a cabo de la mejor manera. Otro es que la vaina de mielina, que es como un aislante natural que tienen los nervios, como los aislantes que tiene un cable, se ve afectada y por lo tanto la conducción que presenta el nervio no sea la correcta y no lleve los impulsos necesarios a los músculos. Otro es la isquemia, que por ejemplo por cualquier razón las arterias que llevan la irrigación hacia lo que es el nervio facial no lleguen como debe de ser porque se están comprimiendo, porque hay un trombo, por cualquier otra situación y por lo tanto afecten directamente a lo que es el nervio y empiece a morir poco a poco. Otro es la menor conducción de impulsos, es decir, que por alguna razón no puedan llevar los impulsos, ya sea por un problema de la vaina de mielina, una compresión del nervio, una neoplasia, un traumatismo, cualquier situación que impida que el nervio, por ejemplo una sección, ¿no?, que un objeto punzocortante que atravesó esta zona del rostro que corta al nervio, pues va a hacer que ya no haya conducción o haya una conducción mal. Entonces ese sería el principio básico que sigue lo que es el nervio facial. Y otro es el bloqueo inmunológico, o sea que por alguna razón las propias células inmunológicas afecten directamente a lo que es el nervio y es muy común en algunas patologías como lo es el herpes, ¿no?, que el herpes por una reactivación afecte el nervio y el cuerpo en su afán de querer recuperar la funcionalidad lo termine dañando también. De hecho hay un síndrome muy común que empieza a afectar tanto al facial como al trigémino, que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Otros son los grados de lesión o bueno, parte de lo que es la parálisis. Es importante dividirla según el grado de afectación o el grado de lesión que presente nuestro nervio y se divide en tres principalmente. La neuropraxia, que básicamente quiere decir que es un problema de presión directa sobre el nervio, como les decía, puede ser una neoplasia, una inflamación o cualquier otra complicación que afecte directamente y apriete, como se dice comúnmente, a lo que es el nervio. Y esto pues es reversible, ¿no? Una vez que se descomprima, pues va a poder mandar los impulsos como debe de ser. El siguiente grado es la axonotmesis. Ya hay una muerte axonal, pero no es una muerte grave, o sea, no es que sea una muerte grave, sino que es una muerte de un segmento nada más y por lo tanto se puede hacer reversible con un injerto o incluso cuando fue un segmento muy pequeño y los impulsos realmente que no se llevaban eran bajos, puede generarse este crecimiento. Y la última es la neurotmesis, que ya la muerte de todo el tronco nervioso, obviamente es irreversible y en estos casos ya básicamente la recuperación ya no se logra, ¿no? En estas dos todavía puede haber recuperación con terapia, con fármacos, etcétera, pero en este último caso de lo que es la neurotmesis, el nervio ya está completamente afectado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad es muy común entre la segunda y quinta década de la vida, es decir, entre los 20 y los 50 años, lo que son los embarazos, ¿no? Las mujeres embarazadas son las que tienen mayor probabilidad de tener una parálisis, sobre todo una parálisis de velo idiopática. Las comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, con cualquier problema de esclerosis, afectación neuronal, antecedentes, etcétera, pueden llegar a provocarse, pueden llegar a tener, mejor dicho, una parálisis. Y pacientes con lesiones, ¿no? Un traumatismo directo, un objeto punzocortante, un golpe, lo que sea, que afecte directamente la zona del nervio facial, puede llegar a generar una parálisis. Esta tabla me gustó mucho porque básicamente nos menciona una clasificación para la etiología. Ojo, la parálisis de Bell, que es idiopática, nos da el 70% de todas las parálisis. Pero es muy común que existan una causa, por ejemplo una causa traumática y la condición es que por ejemplo presiona y lesiona el nervio. La neoplasia pueden ser tumores del oído, tumores de la glándula parótida o del propio nervio como un schwannoma por ejemplo. Bacterias, virus, parásitos, sobre todo el virus del herpes simple o el herpes zóster
son virus que afectan de forma muy común a lo que es el nervio facial. Congénita, o sea que de nacimiento tenga un problema en los músculos, en las unidades motoras, es decir, las terminaciones nerviosas que llegan al músculo que por alguna razón estén disminuidas, o que tenga un problema que se llama parálisis congénita, que es por el mal desarrollo del nervio facial. Neurológica, problemas como síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, Parkinson e hipertensión intracraneal. Metabólicas, diabetes mellitus, tipo 1 o tipo 2, tiroides, ya sea hipo o hipertiroidismo, y en los vasculares, lo que les mencionaba, ¿no? Causas isquémicas, sobre todo, como accidentes o eventos cerebrovasculares, problemas de la glándula carótida como una isquemia directamente por un trombo, e incluso puede ocasionarse como un error iatrogénico, o sea, después de un procedimiento médico, después de realizar una epistaxis. En cuanto a enfermedades del colágeno que causen una parálisis, son aquellas que afectan directamente los vasos, enfermedades alérgicas o enfermedades tóxicas relacionadas con el colágeno. Sin embargo, en el 70% de los casos, la mayoría de condiciones son idiopáticas, o sea, no sabemos por qué ocurre, pero hay alguno de todos estos que puede estar implicado. Y el más común es la diabetes junto con el herpes simple, ¿no? El virus del herpes. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificarlo? Hay muchas maneras de clasificar a lo que es la parálisis. Y de hecho, esta es una de tantas. Más adelante en el tratamiento les menciono otra que serían los grados de parálisis. Sin embargo, podemos encontrar que un parámetro de clasificación podría ser por localización anatómica. O sea, es intracraneal, intratemporal o extracraneal. ¿A qué nivel está afectado el nervio? Causa. Los 9 grupos mencionados, lo anterior puede ser metabólico, traumático, neoplásico, etc. Lo que veíamos en el cuadro anterior. Duración, se dice aguda cuando es menor a 15 días, subaguda cuando es menor de 4 semanas pero mayor a 15 días y crónica cuando ya pasa las 4 semanas. Y también la función fisiológica, si afecta también a lo que son otros nervios o si empieza a afectar con una movilidad alterada, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la función fisiológica está el problema? Y el estado de la parálisis, si es completa o incompleta. Completa quiere decir que no puede mover en absoluto el músculo para nada. E incompleta quiere decir que lo mueve de forma parcial. Y el sitio, ¿no? Si la parálisis está del lado derecho o izquierdo, es más común que sea un problema periférico. Así está bilateral, que ya podría ser una lesión más central porque ambos lados están afectados. Ahora, el cuadro clínico y el diagnóstico. Primero hay que hacer una historia clínica completa porque justamente cualquiera de las 9 causas que les mencioné anteriormente puede estar presente dentro de este parámetro, ¿no? Dentro de lo que les venía mencionando. Los signos y síntomas también, por ejemplo, una fascia patognomónica o cara de parálisis, pues es con una comisura de lado, pérdida del surco nasogeniano, un problema para cerrar los ojos, resequedad. Por ejemplo, estamos hablando de una parálisis facial, hay una preservación de las arrugas, por así decirlo, de los movimientos a nivel de la frente, ¿ok? Pero sin embargo, cuando es periférico, esto se pierde, ¿ok? O sea, hay un problema justamente porque todo el problema está aquí, ¿no? En lo que es la periferia de lo que es el nervio, o sea, las ramas terminales. Sin embargo, cuando es central, todavía hay conservación de este fenómeno, ¿no? De la contracción a nivel de la frente. Resequedad ocular porque le digo que afecta directamente a la glándula lagrimal. Alteración del gusto o audición porque está relacionado con el nervio cuerda del tímpano, que parte justamente muy pegado a lo que es el vestíbulo coclear, o también con los 2 tercios anteriores de la lengua que reciben inervación por parte de lo que es el nervio facial. También puede haber dolor en oído por esta misma inervación que presenta. Y cuando hacemos una exploración física podemos llegar a encontrar vesículas en el conducto auditivo, o sea, en la zona del oído podemos llegar a encontrar vesículas. Y estas vesículas, que básicamente son como pequeñas bolsitas que muy patognomónicas o muy clásicas del herpes, nos pueden indicar que ese es el causante directamente. El problema con el herpes es que una vez que ingresa al organismo puede permanecer en algo que se llama fase latente, es decir, no está activado todavía, pero está guardado, ¿no? ¿Y dónde se guarda? En una zona que se llama núcleo geniculado.
que está justamente ser antes de la división total de lo que es el nervio facial. Entonces puede guardarse y después de mucho tiempo se reactiva, ¿no? O después de un tiempo, mejor dicho, se activa lo que es el herpes simple. Y ahora, el diagnóstico, primero vamos a hacer la exploración física, ¿no? Identificar, ya con lo que veíamos anteriormente, que nuestro paciente de verdad presente lo que da parálisis de Bell, o más que parálisis de Bell, una parálisis del nervio facial. 2. Identificar si es una lesión central o una lesión periférica. Como les digo, un parámetro con bastante sensibilidad es esta parte, ¿no? De lo que era la preservación de las arrugas a nivel de la frente. El test de Schremer, que básicamente es con un pequeño papel identificar la cantidad de lágrimas que presenta el ojito. Si este presenta una disminución, pues bueno, ya nos está orientando más hacia un problema de lo que es el nervio facial, porque la glándula lagrimal no está produciendo lágrimas. El reflejo estapedial, como cuando tenemos un ruido muy alto, también, sobre todo el paciente va a sentir el ruido de forma más elevada en el lado afectado. El test del gusto, aunque este es muy subjetivo, junto con el de la salivación, porque estos dos casi no se realizan. Uno, porque les digo es muy subjetivo y puede que no sienta tanto sabor. Y el de la salivación es muy incómodo para el paciente, porque o sea, eso de que el paciente esté salivando, o sea, permitiendo que toda la saliva empiece a caer, pues es algo feo para él, ¿no? Puede sentirlo como que no es algo que realmente estaba buscando. Y uno de los que tienen mayor sensibilidad y especificidad es el electrodiagnóstico, o sea, conectar electrodos directamente para ver de dónde está fallando el impulso a lo que son los músculos. Si es en una parte periférica, pues bueno, vamos a encontrar este tipo de lesiones gracias al estudio con las ondas que nos produzca el impulso que estamos buscando, ¿no? Que estamos mandando. Y bueno, para ir finalizando, este es un tema relativamente corto, que básicamente más que nada es importante su diagnóstico y que entendamos la causa o la clasificación que puede llegar a tener. Cuando hablamos de clasificación de House-Brackmann, básicamente nos vamos a los grados de la parálisis. Del 1 al 4 quiere decir que es una parálisis nula o muy poca a moderada, y ya 5 a 6 es que ya es grave, ¿no? Es decir, que todavía puede llegar a tener una leve movilidad o no una afectación tan grave o no tanta pérdida de surco nasogeniano, o sea, ya empiezan parámetros de ese estilo. Y aquí es que ya es una afectación total, ya no puede moverlo, hay pérdida de surco nasogeniano, caída por completo de la comisura labial, daño a la salivación, daño a la glándula lagrimal, etcétera. El tratamiento lo dividí en 3, en lo que es el tratamiento farmacológico, el no farmacológico y el quirúrgico. El farmacológico se basa en corticosteroides y antivirales. El problema principal de los corticosteroides son los efectos adversos, y por ello hay que tener mucho cuidado si el paciente ya tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión, sobrepeso, dislipidemias, antecedentes cardiovasculares, o sea, todo este tipo de condiciones que pueden permitir que el paciente se agrave, es lo que hay que tener presente si damos corticosteroides, ¿no? Hay estudios que evalúan los corticosteroides contra placebo y realmente el corticosteroide se llevan por mucho la pauta, ¿no? ¿Cuál sería el medicamento más recomendado? La prednisona, una dosis máxima de 60-80, porque puse 65 miligramos por día durante 5 días, y luego ir disminuyendo de forma gradual para no provocar una hipofunción de la glándula suprarrenal, ¿no? Sino de irla acostumbrando poco a poco a ir adquiriendo que ella misma trabaje. En los antivirales, ¿por qué? Porque bueno, les digo, una de las principales causas es el virus del herpes. Y cuando se han comparado antivirales con placebo, han mostrado bastante mejoría con el uso de antivirales. Pero cuando se han comparado con corticosteroides o corticoides, realmente los corticoides son los que se llevan el papel principal, y los antivirales pues casi no tienen esta mejoría. ¿Cuáles son los más recomendados? Pues bueno, como es herpes, los más usados son valaciclovir y aciclovir. Ambos en dosis de 20 miligramos por kilogramo, pero el valaciclovir cada 8 y el aciclovir cada 6, ambos por 7 días. Y la combinación de corticosteroides a esta dosis y antivirales a esta dosis ha mostrado un efecto muy similar a solo usar corticosteroides, pero ligera mejoría. Sin embargo, es una baja evidencia, ¿no? O sea, por eso es importante, sí es una recomendación utilizar ambos,
pero también no es como que sea un plus súper enorme, solo mejora un poco más el tratamiento o hace que la función a la normalidad, que de hecho es algo que les quiero mencionar, que la regresión a que la persona vuelva a tener esta normalidad en lo que es su rostro puede darse de forma muy rápida, de forma espontánea, que es lo que casi siempre se da, y con ese tipo de tratamientos combinados, que son los corticosteroides y los antivirales, reducimos el tiempo en que esta llegue a presentarse. El no farmacológico que vamos a tener: fisioterapia, arrugar la nariz, masticar chicle, inflar un globo, movimientos de risa, cambiar de lo que son elevar las cejas, mover los labios. Ese tipo de movimientos que estimulan el nervio facial son importantes realizarlos con la fisioterapia. Y otras medidas pueden ser proteger los ojos con lentes, con parches, con el uso de lágrimas artificiales, intentar checar todo lo que es el parámetro a lo que más se pueda con el sabor, etcétera, ¿no? El esquema que está aquí, por ejemplo, menciona 1 miligramo por kilogramo de arteria, es pauta descendente, pero pues bueno, más o menos nosotros de 60 kilogramos es lo que se da, ¿no? 60 miligramos por día por 5 días. Y aquí añaden valaciclovir, aquí dan 1 gramo, pero bueno, la dosis recomendada, esa es una dosis máxima, ¿ok? Por eso es que son grados elevados, pero una dosis recomendable sería esta de 20 miligramos. Y si no hay recuperación en 4 semanas, pues ya buscaríamos el servicio de otorrinolaringología. El tratamiento quirúrgico se basa en la descompresión del nervio, es decir, que identifiquemos qué está afectando al nervio, qué lo está apretando, qué está generando que esté muriendo, porque en muchas ocasiones puede estar muriendo, y sobre eso poder llegar a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que lo más común es, les digo, la descompresión, o sea, esa inflamación o esa hinchazón, muy coloquialmente dicho, que llega a tener el nervio, pues bueno, quitarla. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Los dejo con las referencias para grabar. Y esta frase que me gustó mucho de Hipócrates, que justamente va muy relacionada a los factores de riesgo que presentan la mayoría de los pacientes con cualquier afección, ¿no? Y Hipócrates menciona que tu alimento sea tu mejor medicina. Y pues así hoy en día tenemos muchas complicaciones por una mala alimentación y por la elevación de enfermedades metabólicas. De nuevo, gracias por ver. Ya saben que si les gustó pueden dar a like, suscribirse o dejar un comentario. Sin más, los invito a compartir el video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.